Pues muy buenas amigos y amigas de Spanish Libertarian, aquí Ignasi. Como siempre seguimos con las entrevistas y le estoy pillando el gustillo de una manera enfermiza ya esto de hacer entrevistas, pues que me alimenta mucho entrevistar a personas interesantes y con tesis diferentes. Y la verdad que pensar en una persona interesante pues es pensar en una persona como la que tenemos hoy con nosotros, profesor de filosofía y escritor Pedro Insua. ¿Cómo estás, Pedro? Muy bien, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por lo de persona interesante, por el piropo. Bueno, ahora lo tienes que Ya demostrar. veremos, ahora que eso, ya veremos si es verdad que acabas de No, pero anunciar. de veras te lo digo. Hace tiempo que te voy siguiendo la pista, he visto algunas de las entrevistas que te hicieron en la contra, incluso debates que has hecho a lo largo de los años y me gusta y me intriga tu posición desde la izquierda, pero también crítico con la izquierda y amplios conocimientos que tienes sobre historia, sobre España y tienes unas opiniones muy fuertes sobre varios temas que intentaremos tratar a lo largo de esta entrevista o conversación. La Ujú. primera pregunta de rigor, si te has visto alguna entrevista ya sabes cuál es, que es que por favor que te definas. ¿Quién es Pedro Insua, como mínimo profesionalmente? Tampoco nos vamos a explicar toda la vida y a partir de ahí vamos tocando temas. Así que cuando quieras. Pues profesor de filosofía de secundaria, nada más, ni más ni menos, vamos, tampoco menos. Pues profesor de filosofía de secundaria, bueno, después he escrito unos cuantos libros y tal, y ya está. Nada más, nada reseñado, nada destacable, no, ninguna acción heroica, en plan Aquiles o Ulises, no. Eso no registro dentro de mi biografía semejantes acciones. Una pena, no he tomado Troya, nada de esto, no. Bueno, tampoco no seas tan humilde. No, Bueno, bueno, es real. profundizando un poco, entonces, por ejemplo, empezando con la filosofía, ¿cómo te podrías definir filosóficamente? ¿Te adscribes a una escuela de Sí, pensamiento? ¿Qué figuras te han influenciado? sí, a mí me ha marcado, bueno, en cuando empecé a estudiar la carrera de filosofía, pues conocía la figura enorme, vastísima de Gustavo Bueno y pues digamos que orbitando en torno a esa figura, pues he estado, creo estar. Esto es discutible para algunos a lo mejor, pero yo creo estar en torno a esa figura y prácticamente todo lo que he escrito intenta estarlo, no porque crea que sea necesario que esté en esas coordenadas, sino porque creo que son las coordenadas más acertadas, no porque lo diga Gustavo Bueno, no sé si me explico, sino porque lo que dice Gustavo Bueno es lo más acertado, está lo más cercano a la verdad desde el punto de vista filosófico, vamos. Entonces, pues el sistema del materialismo filosófico, tal como lo ha denominado el propio Bueno, pues tiene una amplitud de radio pues muy amplia, una longitud de radio muy amplia y comparable con otros sistemas filosóficos que están en el presente, vienen textos, como puede ser el platonismo, que está la obra de Platón, ahí la podemos acceder a ella en español, tal, el aristotelismo, el cartesianismo, el tomismo, ahí no hay tantos sistemas filosóficos, no hay muchos, son unos 20 sistemas filosóficos en los 2500 años de historia de la filosofía más o menos, y Gustavo Bueno ha logrado construir un sistema filosófico en su integridad y en torno a él fascinado en buena medida, tanto por la figura del propio Bueno como por la vastedad de ese sistema y la profundidad del mismo, pues creo estar orbitando en torno a ese sistema, sí. Para los que no tienen o no tenemos, me incluyo ni idea de filosofía o poca idea, ¿cómo nos podrías resumir esto del materialismo filosófico? Entiendo que esto es una opción de ver la realidad en el completo, a ver cómo la pudieras simplificar. Sí, bueno, pues es complicado, Claro. pero básicamente, así por ir a una idea más o menos básica, la idea de que la razón, digamos, no puede conducirse, no puede operar sin el cuerpo, sin la corporeidad, sin estar ligado a la corporeidad. La razón es algo ligado al individuo corpóreo. No cabe la posibilidad de pensar eh, entidades raciocinantes, incluso, digamos, inteligentes, sin más, como pueden ser los animales, que no son raciocinantes, aunque tengan estructuras raciomorfas y tal, pero no tienen lenguaje, en fin, eso sería todo muy discutible y está muy en la discusión, pero, digamos, no cabe el pensamiento, por decirlo así, sin el cuerpo.
sin una corporeidad, sin una estructura corpórea que vehicule, por así decir, ese pensamiento. Entonces, esta idea del comportamiento, del alma, digamos, como una función del cuerpo, pues está en cierta tradición. Esto, por ejemplo, la tradición aristotélica, aparte, ¿no? Es decir, para Aristóteles el alma era la forma sustancial del cuerpo, ¿no? Y en continuidad con Spinoza, más o menos, el alma es la idea del cuerpo, decía Spinoza. En esta tradición, digamos, está el materialismo filosófico, fijando la atención en esta idea. Por supuesto, hay otras ideas que envuelven este sistema, que digamos, articulan este sistema, pero yo creo que una de las más definitivas frente a otros sistemas, frente al espiritualismo particularmente, el espiritualismo sea en su versión teológica, sea en su versión idealista, etcétera, sus diversas versiones, que contempla la posibilidad de que exista pensamiento sin un cuerpo, sin la vinculación necesaria con el cuerpo. Entonces, el materialismo que nosotros defenderíamos negaría absolutamente esa posibilidad. No hay posibilidad de espíritus sin cuerpo, es decir, la idea de Dios, por lo tanto, queda fuera. Es ininteligible, es un ateísmo, por supuesto, ¿no? Porque se supone que Dios, salvo en el Dios cristiano, bueno, el cristianismo es una religión muy singular, ¿no? Porque Dios también tiene cuerpo, que es el cuerpo de Cristo. Entonces, pues bueno, ahí pero en su primera persona, ¿no? Dios Padre, pues no tiene cuerpo. Entonces, un pensamiento, además, omnipotente, omnisciente, omnipresente, que no tiene cuerpo, pues es un sin Dios. Eso no hay quien lo entienda, ¿no? Entonces, la idea de Dios es absurda en sí misma. Es un compromiso muy fuerte con el ateísmo, por lo tanto. Básicamente sería la definición del compromiso que tiene el materialismo con determinadas ideas, en este caso con la de alma, con la de cuerpo y con la de Dios, para negarlo. Joder, es complejo el tema. Me gustaría conectarlo un poco quizás con la política, corrígeme si me equivoco. Gustavo Bueno se adscribía de alguna manera u otra en las tesis marxistas, pero igualmente él siempre fue un pensador muy respetado por en todo el espectro político. Entonces, digamos, del materialismo también se adscribe a las ideas de izquierda o así. Corrígeme si me equivoco, por favor. Sí, yo creo que sí. Bueno, hay gente que orbita en torno a la obra de Gustavo Bueno que a lo mejor lo niegan, pero yo creo que sí. Porque bueno, pues bueno, hay textos que más o menos lo ratifican, ¿no? Pero quiero decir que esto es discutible dentro de la escuela filosófica que se ha montado en torno a la institucional, digamos, que representa la obra de Bueno institucionalmente, la Fundación Gustavo Bueno y otros mecanismos y otras instituciones. Pero desde mi punto de vista, yo creo que sí, que hay un componente del racionalismo, digamos, desde el punto de vista de la concepción del Estado, implica, la concepción racionalista implica que no hay caminos reales para la política tampoco. Esto es una frase de Euclides, ¿no? Que decía cuando Hierón planteaba la posibilidad de que le diese clases a Euclides le diese clases de geometría, ¿no? Entonces quería aprenderlo rápidamente, en 2 tardes, como decía aquello Zapatero, ¿no? En 2 tardes aprender economía. Pues entonces Hierón quería aprender rápidamente, era un tirano, digamos, que quería aprender rápidamente geometría, y entonces Euclides le responde: no hay caminos reales de realiza, no hay caminos privilegiados para la filosofía, para la geometría, perdón. Pues para la razón geométrica, pues tampoco hay caminos reales para la razón política. Es decir, la política, entiendo yo, y creo que esto es un compromiso del materialismo filosófico, precisamente, y en ese sentido con la idea de izquierda, lo que ha hecho la izquierda, las distintas corrientes de izquierda, aunque hay un núcleo, más o menos se puede reconocer un núcleo originario, vamos a decirlo así, porque tienen en común estas corrientes de izquierdas, pero no existe tal unidad de la izquierda, son distintas generaciones de izquierda que incluso se contraponen unas con otras, pero sí que existe la idea común en todas ellas de la igualdad, digamos, ante la ley. Y una igualdad ante la ley que se traduce en lo siguiente: la idea de nación isonómica, que le llamo yo en cierta ocasión, es decir, que da igual la condición social en la que estés, que esa condición social no mengua los derechos políticos. Los derechos políticos, el derecho de organizar, de decidir, de establecer cuál es la forma de gobierno,
gobernantes y gobernados, quiénes son, si son muchos, son pocos, si no, lo que sean, pero la forma de organizar el gobierno del Estado, el derecho que todo ciudadano tiene a partir del momento en que empieza a funcionar esa distinción, izquierda y derecha, a partir de la Revolución Francesa. La izquierda lo que ha hecho es precisamente que la condición social no influye en la forma de la organización política, a la hora de participar de esa organización política, de tomar decisiones en esa organización política. Es decir, que da igual desde el punto de vista del sexo, cuál es tu condición. Tú participas igualmente en la definición de la sociedad política. O sea, igualdad ante la ley, ¿no? Digamos. Ante la ley. Si eres hombre o mujer, pues eso no resta ningún derecho político a la hora de decidir, a tomar decisiones desde el punto de vista del poder soberano, de la política. Si eres rico o pobre, no resta, sea rico o sea pobre, tus derechos políticos se mantienen íntegros. No se amenguan, no se restan. Seas católico, seas cristiano, seas ateo, los derechos políticos se mantienen íntegros. Seas musulmán, seas lo que seas, desde el punto de vista de tu participación como ciudadano en esa sociedad política, se mantiene en su integridad. La renta, en fin, la condición en la que estés, no social en la que estés, no puede influir, no puede restar derechos a la hora de participar en la toma de decisiones relativas a la organización del Estado. Entonces, esta acción, digamos, fue la que en bloque, así dicho en bloque, durante 2 siglos más o menos, fue un logro de las izquierdas y no de la derecha. La derecha siempre quiso conservar algún tipo de privilegio. Siempre, digamos, y eso es la definición de derecha. La derecha siempre buscó algún tipo de conservación de alguna parte frente a otras privilegiada, a la hora de definir los derechos políticos, a la hora de establecer la definición de la organización del Estado. Siempre la derecha buscó, pues, por ejemplo, pues el censo, pues qué sé yo, pues eso, un voto censitario, por ejemplo, un sufragio censitario que en función de la condición de la propiedad que tuvieras, pues tenías derechos políticos o no, o los perdías a la hora de definir, por ejemplo, el gobierno o el poder legislativo o lo que fuera, me da igual de la institución política que fuera, ¿no? Entonces, la derecha siempre trató de digamos, esos derechos políticos, aunque después, esto, por supuesto, después, en la casuística, además estaba hablando en bloque, en la casuística después las cosas hay que perseguirlas. Por ejemplo, curiosamente el voto femenino en España en 1933 fue un partido presuntamente de derechas, claro, aquí la distinción izquierda y derecha a veces no agota la realidad política, o sea, no todo se puede reducir a la distinción izquierda y derecha, ¿no? El Partido Radical era de derechas o de izquierdas, bueno, es un poco discutible, ¿no? Pero claro, Campoamor fue quien defendió el voto femenino, ¿no? El derecho al voto femenino frente a Victoria Kent, que era de izquierdas, se supone, ¿no? Que era socialista, bueno, se supone no, el Partido Socialista, las únicas 2 mujeres que había en el Congreso en ese momento, estaban divididas las dos, una estaba a favor del voto femenino, otra. Entonces, bueno, después la casuística pues puede más o menos establecer ciertas, pero en líneas generales lo que hace la izquierda es aquellas masas de población que están en torno a la industria que se genera con la propia nación política moderna, contemporánea, y esas masas de población que procedían del ámbito rural y que se establecen en un entorno de la industria, como masa proletaria, hacerlas participar políticamente. Estaban fuera de la participación política. Lo que hacen las izquierdas, tanto la anarquista como la socialdemócrata como la comunista, sobre todo estas 3, es incorporar toda esa masa de población y que tenga un papel político que hasta ese momento no tenía. Entonces, yo creo que eso, y además, pues desde el punto de vista de la integración en el Estado, pues es algo, desde el punto de vista político, es algo que permite, digamos, que el Estado funcione mejor, por así decir. Esto es un poco la idea. Pedro, antes de continuar, a ver si puedes bajar un poco la pantalla, por favor, que te vemos cortado. Vale. Sí. Vale, sigo. Este igualitarismo del que tú hablas, digamos, ¿tú crees que ha perdido el rumbo comparándolo con la izquierda moderna o posmoderna? Te digo esto porque te he oído muchas veces que tú dices que te sientes desengañado con la izquierda actual o que crees que ha perdido el rumbo. Entonces, a ver si puedes hacer la comparativa. Cuando tú dices que eres de izquierdas, entiendo que vas a esta base del igualitarismo antes de la ley, no te parece de igualitarismo de resultados, ¿no? Que parece que algunos están promulgando hoy en día.
Sí, sí, vamos, la idea de izquierda aparece con los jacobinos, básicamente, ¿no? Es decir, la idea de izquierda aparece en 1789, los que estaban en un lado que presidía la Asamblea Nacional Francesa, del presidente de la Asamblea Nacional Francesa, a la hora de decidir el voto del rey en toma de decisiones de esa asamblea, si tenía derecho a veto el rey o no tenía derecho a veto el rey, los que estaban posicionados a la derecha sostenían que el rey podía tener derecho a veto sobre las decisiones tomadas en la Asamblea Nacional, en 1789, una asamblea monárquica, en principio, no es republicana hasta 1791, hasta 1793, propiamente dicho, bueno, 92-93, y los que estaban sentados a las izquierdas, y además en lo alto, en una montaña y tal, a la izquierda, eran los que defendían que el rey no tenía derecho a veto sobre sobre lo que se decidiera en esa asamblea, la Asamblea Nacional, que representa a la nación por primera vez, ¿no? Asamblea Nacional. Y por lo tanto se liga por primera vez también el poder político, es decir, la soberanía, a la nación, disociándolo del rey. Después, el rey podía tener un papel en función de la decisión de esa asamblea, pero ya era subordinado. ¿Qué año esto que Estamos dices? hablando de 1789, cuando tiene lugar la Revolución Francesa, se forma la Asamblea, el juramento de la pelota y todo esto, se forma no separarse hasta que no hagan una nueva constitución, y esa Asamblea es la que tiene el poder político, la que representa, mejor dicho, el poder político, frente al rey. De todas formas, no es una asamblea republicana, es decir, le otorgan, y la primera constitución francesa derivada de esa asamblea, la que constituyen, la que redactan una vez que se juran no separarse hasta que se haga una constitución, esa constitución, la 1791, la primera constitución francesa, es monárquica, no es republicana, ¿no? Entonces, pero el rey está subordinado ya. El poder del rey está subordinado a la asamblea. Bien, entonces, ahí aparece la distinción izquierda-derecha. ¿Qué papel tiene el rey frente a la asamblea? ¿Tiene derecho a veto o no tiene derecho a veto? Entonces, las izquierdas dicen que no tiene derecho a veto y las derechas que tiene derecho a veto. Ahí surge la distinción izquierda y derecha. Entonces, la primera cristaliza, digamos, los que están a la izquierda cristalizan en forma de movimiento político con los jacobinos. Los jacobinos es la primera generación de izquierdas, tal como contempla Gustavo Bueno, por ejemplo, en El mito de la izquierda, un libro un poco que inspira esto, ¿no? Entonces, los jacobinos, precisamente lo que reclaman es esto que acaba de decir yo antes, es decir, que no hay privilegios, que los jacobinos reclaman el voto de los judíos, el voto de los protestantes. Esto literalmente dicho por Robespierre en la Asamblea. Dice, no pueden restar derechos políticos la condición de ser judío, la condición de ser protestante, y reclaman la abolición de la esclavitud. Esto se olvida muchas veces respecto a los jacobinos. El terror, no sé qué, sí, pero reclamaban la abolición de la esclavitud. Entonces, esta idea que aparece con los jacobinos, después se reproduce en otras izquierdas, en otras generaciones de izquierdas, es lo que está puesto en cuestión con el posmodernismo izquierdista, con la enfermedad infantil en el comunismo que decía Lenin, ¿no? Es decir, el izquierdismo como enfermedad infantil, que es lo que tenemos, por ejemplo, Podemos y demás, está entre el anarquismo y el trotskismo. O sea, son distintos movimientos, ¿no?, que están más o menos ahí, confluyen en ese partido, ¿no? Distintos movimientos, no todos son lo mismo, pero que se mueve entre el anarquismo, el trotskismo y una especie de comunismo, pero pasado por el tamiz del posmodernismo, de manera que queda completamente diluido a nivel político y queda indefinido. Es decir, el Estado siempre es algo, digamos, que está bajo sospecha, por así decir, sospecha de dictadura o sospecha de imposición, de tiranía. Entonces quieren abolir el Estado de alguna manera. Si esa abolición viene por la vía de la descomposición del país, en el caso de España, por ejemplo, a través de la confabulación, si se quiere, o de la complicidad con movimientos de fragmentación, en función de ideas de nación completamente al margen de la tradición de izquierdas, como es la idea de nación procedente de Herder, Fichte, etcétera, que no está en esa tradición, pues aunque sea en complicidad con estos movimientos, pues, son capaces, con tal de acabar con el Estado, pues de aliarse con los movimientos que en principio nada tienen que ver con las izquierdas, que son los nacionalismos fragmentarios actuales, ¿no? Entonces, esto es un poco el asunto. Se han echado en la cama del nacionalismo fragmentario, cuando el nacionalismo fragmentario lo que sostiene básicamente son ideas procedentes de la derecha, fundamentalmente.
Solo un inciso, tú hablas de esta derecha, disculpa, de esta izquierda postmoderna, ubícamelo un poco en el tiempo. ¿Esto se empieza a concebir en los años 60 del siglo XX, 70, 80 o es algo ya del siglo XXI? A ver, perdón un momento, Esteban. Vamos a ver. Dices las izquierdas, perdón, se me ha ido un poco la olla. No pasa nada. Tú has dicho la izquierda primigenia, la izquierda que sí que enlaza soberanía y nación, está en contraposición con esta izquierda infantil que has dicho ahora que bebe del posmodernismo. Claro, la idea, ubícalo sí. un poco en el tiempo. ¿Desde cuándo tú empiezas a ver este cambio? Bien. Básicamente desde el 68, en mayo del 68, fundamentalmente. El estructuralismo francés, todo este movimiento influye, ¿no? De tal manera que la idea de nación en sentido contemporáneo, que es una creación prácticamente de las izquierdas y que precisamente lo que establece es una especie de, digamos, por utilizar una semejanza astronómica, ¿no? La idea de nación es el Sol en torno al cual giran el resto de planetas, ¿no? Y entonces, digamos, establece un centro, un centralismo. El centralismo, por ejemplo, es una idea de izquierdas. Centralismo, es decir, la idea de que hacen en Francia, ¿no? La idea de que por ejemplo, la definición de los departamentos, que aquí tiene su lectura, no su lectura francesa, sino que tiene otras fuentes, con las provincias, en 1833, ¿no? de Javier de Burgos, se crean aquí, es un poco el equivalente a los departamentos franceses, es decir, la idea de los departamentos es toda influencia de los señoríos feudales y tal y cual queda liquidada, una vez abolido el sistema feudal, queda liquidado y por lo tanto las fronteras feudales quedan rotas. Y entonces se establece desde el Estado, desde el centro, desde un centro que irradia, que es el centro soberano, se establece una organización territorial, una demarcación territorial a través de los distintos departamentos que se fija en función del alcance que tiene el correo a caballo durante una jornada. Entonces, el centro se fija en una ciudad, el caballo recorre en una jornada, en un día, la distancia que sea, y ahí está la frontera del departamento, equidistante con respecto a ese centro. Y ya está. Digamos, es la tecnología, son digamos, los elementos tecnológicos de formación del Estado. El Código Penal se homogeniza, el Código Civil se homogeniza. Es decir, hay una homogenización, una centralización, precisamente siendo, yo le he llegado a llamar nación isonómica, es decir, se produce todo un mecanismo, unos mecanismos que tienen su lectura tecnológica y su lectura de justificación ideológica, o sea, tiene dos planos, se mueve, esta nación isonómica se mueve en dos planos, un plano tecnológico que implica toda una técnica jurídica de igualación, técnica jurídica y, por ejemplo, económica, de igualar todos los impuestos. Los impuestos había tropecientos tipos de impuestos, ¿no? La talla, la no sé qué, no sé cuánto, se igualan todos. Tiende a una igualdad en el trato, al reducir, digamos, al átomo social, al individuo, como elemento básico de reconstitución de la nación. El individuo participa igualmente, cada individuo, no a través ya de los estamentos. El individuo no cuenta para el Estado en cuanto que pertenece a un estamento, sino que cuenta como tal individuo reconocido, con sus derechos, como ciudadano del Estado. Ya no a través del estamento. Los derechos políticos del ciudadano no están contemplados en tanto que súbdito del rey y inserto en unas relaciones estamentales, sino que, o gremiales, por ejemplo, los gremios, sino que esas estructuras, gremios, estamentos, quedan rotas absolutamente por la idea de nación y todos participamos igualmente de esa idea. Esto el doceañismo lo definió perfectamente, yo creo, una fórmula muy humilde, pero sin embargo yo creo muy pregnante, muy elocuente, que es ese primer artículo de la Constitución de Cádiz. España es la reunión de todos los españoles, es decir, de todos y cada uno de los españoles de ambos hemisferios, es decir, de cualquier español de ambos hemisferios, cualquiera, ese cualquiera es esencial, es cualquiera, da igual la condición social en la que esté, cualquiera participa de la sociedad política. Esta es la concepción contemporánea de la nación. ¿Y qué genera la izquierda? En caso de España, los liberales. Y entonces, ahora resulta que esta izquierda revival de la izquierda posmoderna, lo que nos devuelve son unas identidades, es decir, que se reconocen unas identidades regionales, que no son regionales sino nacionales, haciendo un quid pro quo y dando un gato por liebre desde el punto de vista histórico, poniendo a Cataluña antes de España y cosas de este estilo,
y se supone que esas regiones consideradas como naciones son una fuente de derechos que reparte, que digamos, destruye, desde el punto de vista de la nación soberana, destruye esa nación soberana porque los catalanes tienen su fuente particular de derechos, los gallegos tienen su fuente particular de derechos. No se reconoce, digamos, la plataforma española como soberana, que es la que otorga esos derechos. Es decir, el catalán, como tal catalán, no tiene ningún derecho, lo tiene como español. Pues esto se rompe, es decir, no se le reconoce a España esos derechos, sino que España se reconoce una especie de rémora que hay que acabar con ella, y tienen que aflorar las entidades verdaderamente sujetos políticos, que son esas nacioncitas que estaban ahí, se supone, oprimidas y que ahora tienen el derecho de florecer, de prosperar, cuando hasta ese momento estaban oprimidas por el Estado español. Entonces, claro, ese reconocimiento de esas naciones, primero, ¿cuál es la fuente histórica de la que bebe ese presunto derecho que asiste a los catalanes, como tales catalanes, a tener derechos? ¿Dónde está la fuente histórica? Se la inventa, no existe, no hay tal fuente histórica, ¿no? Y segundo, esa fuente histórica, lejos de estar, o sea, esa entidad histórica, su reconocimiento, lejos de estar otorgando derechos, lo que está es rompiendo unos derechos adquiridos que son los de la nación española. Esos sí que son históricamente reconocibles. Esos derechos sí están ahí, en la historia y en el presente. Entonces, lejos de recuperar unos derechos perdidos, lo que se hace es romper unos derechos actuales. Este es el movimiento. Y esto lo está produciendo, lo está apoyando, por ejemplo, pues el podemismo actual, es decir, los que se dicen de izquierdas, en función de unas entidades institucionales, como son la Generalidad, no sé qué, no sé cuánto, medievales. La General, los fueros, el libro de los Usaches, el libro verde de los Usaches, es decir, el libro que es una concesión real, que digamos, establece una serie de derechos y demás sociales, pero que, entre otras cosas, reconoce la servidumbre, por ejemplo, que van a restaurar la servidumbre, porque la reconoce los Usaches, van a restaurar eso también. Esto lo va a pedir Podemos en algún momento. El fuero de Vizcaya, el fuero de Guipúzcoa. O sea, van a pedir estos derechos en su integridad. Entonces, en definitiva, en función de unos conceptos completamente metafísicos, como son la de identidad cultural, etcétera, se supone que eso son una fuente de derechos que hay que reconocer en la actualidad, cuando, sin embargo, lo que supone eso, lejos de reconocer unos derechos, lo que supone es acabar con unos derechos que ya tenemos adquiridos, que sí tenemos adquiridos históricamente, que son los del hecho de ser ciudadano español. Bueno, Pedro, has tocado muchos temas, has ido hablando de Podemos, de la independencia de Cataluña y demás, igual luego los volveremos a tocar. Para terminar un poco este tema, has hablado de Podemos y te oí una reflexión en una entrevista que decías, me llaman más de intereconomía, entre comillas, que son la derecha, ¿no? O puedo tener una conversación relajada con gente de intereconomía que no gente de Podemos. No podría tener yo una charla con Pablo Iglesias, creo que dijiste algo así. Sí. Un poco, ¿qué hay detrás de esta definición, de esta expresión? Porque también es un poco triste, ¿no? Que no nos podamos ni hablar, y tú teóricamente con los de tu grupo político, además. Bueno, es una experiencia autobiográfica, realmente. Eso, he ido a la tuerca y casi termino allí pues en el ten con ten físico, ¿no? He ido un par de veces y, por supuesto, ya no me llamaron más ni nada, pero cuando uno discute con una persona, digamos, que tiene la configuración ideológica podemita, pues determinadas manifestaciones que uno puede hacer las asume como las de un enemigo. O sea, en cuanto dices determinadas palabras, como puede ser España, como puede ser determinadas cosas que están ligadas según ellos, a determinadas ideologías, pues enseguida ven en ti no ya un rival político, sino la rémora de siglos y milenios incluso de historia que ha mantenido a España en el atraso.
Entonces, ellos se consideran una especie de adalides, de un movimiento que por fin viene a liberar a España de toda una serie de rémoras, como es el catolicismo, como es un montón de cosas. La propia España es una rémora en sí misma para estas sociedades, ¿no? Ese pueblo que... esos pueblos peninsulares, digamos, que han vivido pues oprimidos por esa España. Entonces, ellos consideran que España es un producto de unas oligarquías muy determinadas, y tú, en cuanto nombras ya meramente el nombre de España, tal, estás defendiendo esas oligarquías. Y entonces te conviertes en enemigo automáticamente. Y entonces lo que buscan, si pueden, es acabar contigo, digamos. Entonces, digamos que si pudiesen, acabarían contigo. Acabar contigo en el sentido de que llevarte al silencio total y absoluto. El silencio más absoluto, ¿no? Entonces, porque te entienden como representante de esa rémora del pasado que lleva arrastrando a España siglos, y entonces que no conseguimos liberarnos de ellos, según ellos, y no ponernos a tono, digamos, con Europa. Esto es un poco la idea que tienen. Es esta la idea que ellos están constantemente manifestando en declaraciones, por ejemplo, ahora mismo, pues Teresa Rodríguez, ¿no? ¿Qué es lo que dijo respecto de Vox o de Pablo Casado? No sé de quién hablaba. Supongo que ultraderecha o algo así. Sí, de Ciudadanos, no sé, de uno de estos tres partidos, y diciendo que en Andalucía no acoge ese tipo Qué tolerantes. Claro, Muy tolerantes. ese tipo de ideas, y entonces, porque ellos son de izquierdas, Andalucía entera, ella se autoproclama representante de Andalucía, y entonces dice que ese tipo de ideas no son compatibles con Andalucía, ¿no? Entonces, claro, esto adula a mucha gente, a mucha, ¿no? A otra no tanto, y se siente adulada a mucha gente con esto, ¿no? Porque te están diciendo que tú eres muy bueno y que tienes que abominar del mal, y el mal lo representa en este caso pues Pablo Casado. Es un discurso completamente infantil, maniqueo, ¿no? Esa, decíamos, de la enfermedad infantil en el comunismo, en el izquierdismo, y entonces dibuja, funciona a base de hombres de paja. Es decir, hacer de la posición rival un hombre de paja constantemente para golpear, pero claro, no está representando la posición rival, no la está reconfigurando, no la está reconstruyendo adecuadamente, está sencillamente caricaturizándola, haciendo un hombre de paja, un monstruo delante, para golpear a ese monstruo, ¿no? Entonces, pues Pablo Casado o Abascal o quien sea, pues es un hombre que quiere pues golpear a las mujeres y que tal, pues, es una especie, pues eso, de que si por la noche y tal seguramente saldrá con los ojos rojos por ahí adelante y comerá niños y cosas así, ¿no? Chupará la sangre. Esto es un poco la caricatura, sí, que hace ultraderecha, sí, de la ultraderecha y tal, y entonces luchan contra eso, claro que es un fantasma que ellos mismos fabrican, ¿no? Porque después, a la hora de analizar, ese fantasma no deja analizar lo que realmente representa Pablo Casado, o lo que puede representar Abascal, o lo que puede representar Rivera. No lo analizan. No lo analizan porque están bajo tiene una pantalla delante que es la propia representación caricaturesca que ellos hacen de esas posiciones. Y entonces no analizan nada, sencillamente se quedan con esa caricatura, y con esa caricatura funcionan. Y entonces, entonces advierten a los demás una especie de alarmismo, ¿no? Sobre que viene la ultraderecha, y en eso se basa su discurso. Es decir, en decir constantemente la alarma de la ultraderecha. Cuando no existía Vox, cuando no existía Ciudadanos, era el PP la ultraderecha. Es decir, les da igual que siempre hay una ultraderecha contra la que luchar, porque como ellos no la dibujen como tal, como no reproduzcan ese monstruo, que es, ya digo, una tergiversación, pero ellos necesitan ese monstruo, porque como no lo tengan, no tienen nada que ofrecer al pueblo español, nada, absolutamente nada. Tienen el vacío más absoluto. Entonces se generan un enemigo completamente fantástico contra el que luchar, y tratar de arrastrar a los demás, de luchar contra ese enemigo. Ese enemigo no existe, no hay tal monstruo, pero ellos lo reconfiguran como tal, y eso les sirve para funcionar por ahí, ¿no? Y consiguen votos, y funciona. Quiero decir. Ya.
Has hablado de los actores políticos que tenemos en la actualidad. La verdad que me está costando avanzar porque me resulta muy interesante tu relato. Entonces, dentro de estos valores de la izquierda clásica, igualitarista ante la ley y el individuo como sujeto político, esto que has ido diciendo, ¿qué partido o partidos crees que más o menos se podían adscribir a estos valores con los que tú concuerdas a día de hoy? Bueno, a día de hoy es complicado decirlo, es muy complicado. Ya. Es decir, ahí no te podría decir. Vamos a ver, nadie defiende, en cualquier caso, ningún partido político defiende una posición de derechas tal como lo haya definido ahora, salvo los partidos nacionalistas. Salvo los partidos nacionalistas fragmentarios, es decir, que entienden que hay una parte de la nación que tienen una serie de privilegios que el resto no tenemos. Por ejemplo, nada menos que a definir la propia realidad territorial, ¿no? Y la propia integridad territorial, la realidad nacional. Es decir, hay unos sujetos, unos grupúsculos, unos grupos, ¿no? Que están en la sedición más absoluta del Estado, por la vía de la secesión, y que el Estado, sin embargo, los ha sentado en parlamentos, les ha permitido sentarse en parlamentos con el resto, es decir, el Estado y la sedición se han sentado, han compartido sitio en el mismo parlamento, en los mismos parlamentos, han compartido sitio, y el Estado, la Constitución, etcétera, la transición, ha creído y nos ha pretendido hacer creer que la sedición que estáis sentada es compatible con el Estado, cuando no lo es, en absoluto, y lo estamos viendo. Estamos viendo lo que está sucediendo en Cataluña, que esos grupos sediciosos que se le ha puesto un asiento en el Parlamento están tratando de dinamitar absolutamente el Estado, porque son grupos sediciosos, que se le está, digamos, disfrazando de grupos de estadistas, a Miquel Roca, tal cual, el propio Puyol incluso, ¿no? Se les ha revestido de una dignidad estatal cuando no la tienen, ni la tienen por definición. Cuando son grupos sediciosos, no pueden tener, se les ha otorgado una dignidad desde el Estado que no tienen ni pueden tener. Entonces se ha jugado el escondite con esto, es el trilerismo más absoluto durante toda la transición. Se han disfrazado gente se han disfrazado con piel de cordero a lo que son lobos sediciosos secesionistas. Entonces, esos grupos sí que sostienen el privilegio. Digamos, la derecha, en los términos que he definido antes, es la derecha. Es decir, pero además desde el siglo XIX, ¿no? Es decir, por ejemplo, pues las bases de Manresa, que se tienen como algo progresista, no sé, las bases de Manresa primero era un corporativismo. En 1891 se había dado el sufragio universal en España. El sufragio universal masculino se consiguió en 1891. Las bases de Manresa, que son 1897, por ahí, ahora no recuerdo una fecha, 93. Bueno, son posteriores a 1891. Volvían a un sufragio restringido, por ejemplo, las bases de Manresa. Y una de las cosas que pedían es que para ocupar un cargo público en Cataluña había que ser catalán. O sea, un funcionario público tenía que ser catalán para ocupar un cargo público en Cataluña. Es un privilegio absoluto y total. Es decir, este caso determinado por la naturaleza del nacimiento regional. Sí, pero ¿eso qué es? O sea, que un valenciano, que un gallego no se puede presentar unas oposiciones en Cataluña, pero como si Cataluña fuera un territorio que tuviese una especie de muro para el resto de los españoles y que, digamos, solo aspirasen los seleccionados en ese grupo, que son los que viven en Cataluña. Los que viven con los naturales de Cataluña, ahí ya no empiezan a tener problemas. Ya cuando uno nos pregunta, pero a ver, ¿quiénes deciden un posible referéndum de cara a la independencia de Cataluña? ¿Los naturales de Cataluña, naturales catalanes, nacidos en Cataluña, o los que viven en Cataluña? Porque son grupos muy diferentes. Yeah. Los naturales de Cataluña no tienen por qué vivir en Cataluña, muchos de hecho no lo hacen, y los que viven en Cataluña no tienen por qué ser naturales de allí, muchos de hecho no lo son, algunos son de otras partes de España, algunos son directamente de otras partes del mundo, otros son extranjeros, no son de nacionalidad española en Cataluña. Entonces, ¿qué grupos son los que deciden? Generalmente dicen este último. Dicen, no, los que votan cuando tú preguntas esto, que no sé muy bien, ¿te crees que yo he hecho este experimento de preguntar varias veces en varias radios, en la radio de Julia Otero, que estuve durante un año con tertulio, en varios sitios, ¿quién vota?
quién vota, los naturales o los avecindados, los catalanes de origen o los que viven allí. Y generalmente la respuesta es los que viven allí. Pero claro, si son los que viven allí, estás otorgando la capacidad de decidir a extranjeros directamente, por ejemplo, extranjeros, a marroquíes que viven allí, a los ingleses, a los extranjeros, que se decida si España se mantiene en su integridad o no. Es decir, resulta que los marroquíes van a decidir, un grupo de marroquíes, un grupo de belgas, un grupo de ingleses, van a decidir si España se mantiene en su integridad o no, y sin embargo, los aragoneses, por ejemplo, no pueden decidir si España se mantiene o no en su integridad. Entonces, son cosas completamente absurdas las que se han planteado desde ese punto de vista, porque se contempla el privilegio, por ese aura que se le da a los catalanes de pertenecer a una nación distinta, un hecho diferencial, algún tipo de reconocimiento que se trata de articular después jurídicamente y que, el catalanismo en cualquier caso en el límite, lo que pide es que ese derecho sea el de decidir si pertenecen o no, como si fuera ya un Estado independiente, a España o no, como si ya tuvieran la posibilidad de ser reconocidos como sujeto soberano, ¿no? Que se pueda integrar o no a España. Entonces, aquí se le ha dado una especie de eso, de aura, se ha envuelto a través de una serie de conceptos muy ideológicos, de ideas muy ideológicas, como son la cultura, la identidad, etcétera, se ha envuelto a partes de la sociedad española, se les ha dado ese aura, se ha articulado institucionalmente en parlamentos, en gobiernos, el Parlamento de Cataluña, el Gobierno de Cataluña, el Govern, se les llama incluso, ¿no?, con nombres en catalán y tal, para que parezca que tengan un componente distinto, el Govern, el Parlament, ¿no? Y entonces se le ha dado una especie de aura nacional a entidades que no son nacionales, que son regionales. El Parlamento de Cataluña no representa ninguna soberanía y sin embargo se trata como si sí lo hiciera. No representa al pueblo de Cataluña, porque el pueblo de Cataluña no es representativo, no es una parte de un pueblo real, que es el pueblo español. El pueblo de Cataluña no existe como tal entidad política. Entonces, el Parlamento de Cataluña no representa la soberanía catalana porque la soberanía catalana no existe. La soberanía catalana lo es en cuanto que participa del pueblo español, de la soberanía española, pero no porque en sí misma tenga entidad como sujeto soberano. Sí. Entonces, esto es el problema. El deslizamiento constante hacia lo nacional cuando estamos hablando de entidades regionales. Bueno, Pedro, ha quedado clara tu opinión sobre la independencia. Ya he dicho al inicio que tienes opiniones fuertes al respecto y está bien escuchar todas las tesis. Vamos avanzando porque se nos van los minutos. He mencionado a las derechas y te voy a hacer una pregunta que algunas veces he hecho en estas entrevistas, que es que me definas un poco qué son las derechas, en tanto que uno puede criticar a alguien de ser de derechas por la parte conservadora, por, digamos, Reagan, Thatcher, ¿no?, para poner en dos iconos, pero también puede decir que eres derecha por la parte, digamos, fascista, totalitaria, como pudiera ser Mussolini. Entonces, ¿cómo salimos de este error terminológico? Porque puede llevar y lleva mucha confusión y también se utiliza mucho para hacer hombres de paja, que mencionabas antes. Eso es. Sí, yo creo que básicamente se ha reducido la función a esto, ¿eh? Es decir, ahora mismo izquierda y derecha, desde el punto de vista de su definición política real, no se deja la materia, digamos, política, las facciones y demás, se deja muy mal definir bajo la dualidad izquierda y derecha, se deja muy mal. Otra cosa es que, sin embargo, se dan estos dos conceptos, sobre todo en España, en los países mediterráneos, más bien, porque en Estados Unidos, en los países anglosajones se pierde un poco esta distinción. No aparece. En Alemania, relativamente, pero sobre todo en Italia, en Francia, en España, sí, ¿no? Entonces, cosa que hay que explicar, y bueno, que sería complicado, yo no lo tengo muy claro porque eso se produce así, ¿no? Pero el hecho es que aquí se ha restringido no a un uso definitorio, digamos, del campo político, del campo de las distintas facciones que actúan políticamente en el panorama español, ¿no? Los grupos políticos bajo esas ideologías, bajo esas dos formas genéricas ideológicas, izquierda y derechas, sino que, es decir, para definir a los grupos es muy difícil con esta dualidad. No se dejan bien. Pero sí sigue siendo, desde el punto de vista ideológico, el uso de izquierda y derecha sigue siendo definitivo. Es decir, ahora mismo, por ejemplo, en las elecciones en Andalucía, prácticamente es lo definitorio.
es lo definitorio de unos y otros frente a otros, de la rivalidad, en su sentido ideológico, no que definan nada, porque ya te digo, es decir, cuando Teresa Rodríguez tacha de extrema derecha a un grupo, al que sea, no está definiendo nada, está descalificando, no está calificando nada, no se trata de analizar nada con eso, no está analizando, está empañando más bien la realidad, envolviéndola con un calificativo, un descalificativo, está apostrofando a esos grupos, arrojando más bien opacidad que luz sobre ellos, sobre su definición, porque desde el punto de vista político, a la hora de propagandístico y electoral, le conviene, porque así ella se configura a sí misma como la luz frente a esa oscuridad, ¿no?, de esos grupos, frente a la extrema derecha. Yo soy la izquierda, somos la izquierda que venimos a salvar España de, pues, la caverna que representa la derecha y tal, ¿no? Entonces, es este juego constante, dicotómico, maniqueo, que tiene la pretensión de agotar la realidad política, pero no la agota. Pero, sin embargo, sigue actuando como si funcionase realmente. No sé si me explico. Es decir, desde el punto de vista de la definición del campo, izquierda y derecha, se ha agotado. Es decir, esa definición cayó probablemente en 1989, con la caída del muro de Berlín. Digamos, la distinción significativa desde el punto de vista político, es decir, que defina bien los distintos... después hay que... digamos, como los números pares impares, ¿no? Es decir, pues entre 1789 y 1989 se podía reconocer algunos grupos bajo izquierda y derecha, como se reconocen los números bajo par e impar. Esto no agota totalmente el concepto de número, ¿no? Después puede ser irracional, puede ser entero, puede ser natural, etcétera. Hay otras definiciones de los números, pero par e impar sigue siendo una definición que es válida, ¿no? Pues entre 1789 y 1989, izquierda y derecha sí tenía significado a nivel del análisis político, de los grupos políticos. Ahora no, se ha agotado ese. Ahora solo se comporta esa distinción bajo un uso ideológico totalmente, propagandístico de uno mismo. Entonces, y que sobre todo desde el punto de vista de las izquierdas más que de las derechas. Es decir, son aquellos grupos que se consideran de izquierdas los que hacen propaganda de sí mismos diciendo que son de izquierdas frente a la derechona, ¿no? Frente a la derecha. La derecha que hay más, es más fácil, digamos, precisamente por el carácter histórico de las derechas, ¿no? De ese intento constante de mantener los privilegios frente a la nación isonómica que decíamos antes, ¿no? Frente al concepto de nación isonómica, mantener algún tipo de privilegio. Eso históricamente es así. Y ahora, en la reinterpretación que se hace, pues se utiliza, digamos, ese acontecimiento histórico se utiliza ideológicamente y entonces por parte de los grupos que se consideran de izquierda, pues les es más fácil, precisamente por esa historia, les es más fácil apostrofar, insultar con la palabra derecha que a lo contrario. Es decir, nadie hoy en día dice, bueno, últimamente ya sí, ¿no? Porque la polarización pero decir izquierdista no es un insulto. No, es una virtud. Decir extrema izquierda ya sí, ya empieza a rozar el insulto, ¿no? Extrema izquierda, tal. Pero en la derecha, digamos, los que se consideran de derechas, primero, no suelen reconocerlo, ¿no? Últimamente sí, porque se ha polarizado y entonces últimamente ya se está, digamos, al polarizarse tanto sí que se van reconociendo, pero generalmente tienen que incrementar, digamos, ¿no? La posición esa para que lleguen al insulto. Entonces, comunista, últimamente ya sí que se oye, ¿no? La palabra comunista con desprecio, ¿no? Como un insulto. Y esto está ocurriendo. Rojo, que recuerda lo de los rojos, que es el mismo uso ideológico completo, pero de signo contrario, ¿no? Que tampoco define absolutamente nada. Por ejemplo, Podemos hoy en día están siendo tratados y descalificados por comunistas cuando no lo son.
yo sostengo que no son comunistas. Es una descalificación que no analiza lo que es Podemos. No son comunistas. Podemos no buscan... No, primero no salen del Partido Comunista, eso puede empezar. Es más, se lo han comido al Partido Comunista y prácticamente lo han hecho desaparecer. Son socialdemócratas, si acaso, ¿no? Exactamente. Salen de la socialdemocracia, salen del PSOE. Podemos sale del... Es un producto del PSOE, es una conjunción entre el PSOE y el trotskismo. Pero no precisamente el comunismo. El trotskismo, más o menos, juntado con el anarquismo y tal, del partido anticapitalista cuyo líder era Miguel Urbán y otros, se juntó con gente que procedente del PSOE, fundamentalmente. Pablo Iglesias, Monedero, etcétera, estudiaron, Ariel Jerez, estudiaron con gente vinculada al PSOE, fundamentalmente, salida de las juventudes del PSOE. Bueno, Pedro, muy, muy interesante tu análisis, en muchas cosas estoy de acuerdo y se nota que te piensas mucho las cosas. Más o menos para ir terminando, hemos hablado, eres un experto en España, tienes libros que no hemos ni tratado, muchos temas que tenía pensado. Entonces la pregunta un poco genérica sería, ¿tú crees que digamos, el español medio está dividido? Aquí tuvimos una guerra civil, hemos estado hablando de izquierdas y derechas, hemos estado hablando de secesión y un poco qué es lo que crees que tendríamos que cambiar a nivel psicológico para, digamos, remar todos más juntos y que sea un país más feliz y más próspero, porque al final es lo que todos queremos, ¿no? Bueno, yo creo que psicológica, es que no es un problema psicológico, no es una cuestión psicológica ni psiquiátrica la que nos enfrentamos, son cuestiones de sociología y de política. Entonces, bueno, quizás lo quería enfocar con estos términos, perdón. Sí, pero es importante también, esto tiene sus repercusiones psicológicas, por supuesto, ¿no? Pero digamos que España pues es una nación que es lo que queda de la caída de un gran imperio de 3 siglos de duración, digamos, y aún está cayendo, digámoslo así, aún está cayendo. Entonces se está, digamos, rehaciendo como nación tras la caída de un imperio. Y claro, un imperio tiene un arrastre muy fuerte, tiene una propaganda en contra fortísima, que es la leyenda negra, ¿no? La leyenda negra fue la propaganda que acompañó a ese imperio español y que, a pesar de haber caído, de haber fenecido como tal imperio, la propaganda continúa y obstaculiza la acción de la nación. Ya, una vez convertida en nación contemporánea, la propaganda sigue actuando por parte de las naciones rivales para tenernos acallados, para tenernos sometidos, para tenernos acogotados. Por ejemplo, pues eso, la guerra de Cuba, pues ahí toda la arma propagandística de Hearst y de Pulitzer se puso en funcionamiento contra España. Pero no porque... no es en plan victimista, ¿no? Son mecanismos que ponen en funcionamiento el Estado de propaganda de sí mismos y de justificación de sí mismos contra potencias rivales, que es lo suyo, que es lo que suele hacer. Y entonces ahí vencerá quien sea capaz de convencer mejor y que tenga más armas de convicción y ya está. Y se utilizan todos los mecanismos, las ilustraciones, por ejemplo, de Pulitzer, con las fotos, con tal, el texto, o sea, todos los mecanismos propagandísticos son fundamentales para acallar y para aminorar, digamos, la acción de la potencia rival. Entonces, España, pues yo creo que un detalle importante es España, la guerra del francés, digamos, para empezar, se ha filtrado en la historiografía como guerra de independencia, como si hubiéramos alguna vez dependido de los franceses, ¿no? Es decir, la propia guerra de independencia ya es un concepto propagandístico que se ha sentado en la historiografía y es propagandístico francés, porque nunca fuimos dependientes de Francia, eso es lo que quería Napoleón, pero nunca fuimos, incluso su propio hermano, José I, decía que no, y entonces hizo el Estatuto de Bayona precisamente para ser independiente, para no depender de Francia. Entonces, porque el propio hermano José I tuvo ciertas cautelas frente al propio Napoleón, ¿no? Al gran Napoleón I. Entonces, nunca fue dependiente. Nunca consiguió asentarse Francia del todo, entonces no hubo tal dependencia. Sería más lógico llamarle guerra al francés, guerra del francés. Tampoco Peninsular War, como si fuera una cosa geográfica, como los ingleses, ¿no? Que lo llaman Peninsular War, guerra peninsular. O sea, todo esto son asuntos importantes. Pero cuando gana la guerra a España, porque esa guerra la gana, resulta que Francia no paga ninguna indemnización. Por ejemplo, el Congreso de Viena, Francia, que es la potencia derrotada, consigue hacer las cosas de tal manera, y Francia y España, potencia victoriosa, el Congreso de Viena, resulta que la potencia derrotada consigue imponer condiciones a la potencia victoriosa.
Y eso es por falta de pericia diplomática y por acierto de la diplomacia francesa, por ejemplo, de todo el cuerpo de diplomáticos franceses. Entonces, estos son asuntos, es decir, la guerra no solamente se define en la guerra, en la acción de guerra, sino en la paz, en el tratado de firma, y ahí a la hora de firmar las paces los españoles, pues desde el punto de vista diplomático no hemos sido hábiles, ¿no? Entonces tú dices que estos sucesos, perdona, los tenemos como grabados en nuestra psique popular. No, que tengamos grabados, sencillamente son elementos, así que no tenemos nada grabado, es decir, esto no aparece ni en el ADN, ni en la psique, ni nada. Estos son la cultura, datos quizás históricos que muchos de ellos están fuera, digamos, digamos, del conocimiento de la divulgación, fuera de la divulgación. Es decir, todos los tratados que vienen tras de la cuádruple alianza, etcétera, todo esto está prácticamente borrado de los planes de estudio. O sea, y sin embargo el triunfo de determinada historiografía que marca cierta tendencia, ¿no? Pero no porque seamos ni acomplejados, este tipo de que somos complejados, ¿no? Esto de los complejos y tal, sacarlo para explicar los mecanismos de imposición, digamos, de una determinada nación, la hegemonía de unas naciones frente a otras, me parece que es insuficiente totalmente, porque no son problemas psicológicos, insisto, son problemas, la psicología en tal caso es un resultado de todos estos problemas, o sea, termina afectando psicológicamente, pero como resultado final, una resultancia, digamos, para determinados individuos, pero los hilos que se mueven ahí son hilos de grupos sociales, de poderes distintos, la diplomacia, el ejército, tal, sufragado con una serie o financiado con una serie de presupuestos, etcétera, etcétera, que se movilizan, que implica una extracción económica. Todo esto es lo que se estaba movilizando, ¿no? Entonces, España quedó muy ceñida, digamos, a las decisiones que se tomaban durante todo el siglo XIX, que se tomaban en Londres y en París. Quedó muy ceñida hasta que fue liberada, digamos, de ese ceñimiento por Washington, liberada relativamente por Washington. Entonces, ahora estamos en la órbita de Washington, pero con, digamos, un peligro más o menos visible de fragmentación del propio país. Entonces, bueno, esto es lo que tenemos, digamos, España como nación, pues se ha visto envuelta por todos estos otros movimientos, con la hegemonía de Francia e Inglaterra durante el siglo XIX, con la hegemonía norteamericana en la actualidad, con el intento de hegemonía soviética durante la guerra civil y tal, pero que fue vencido por la hegemonía norteamericana, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, España está sometida, al no ser hegemónica ella, constituirse como nación. Eso no quiere decir que sea una nulidad, que sea una nada, que sea una especie de pelele. No, depende mucho de lo que hagamos nosotros y claro, las decisiones que se tomen internamente como para que podamos sobrevivir o no sobrevivir o imponernos ante ese intento de hegemonía o no imponerse y demás. España no es una cifra, un cero a la izquierda desde el punto de vista internacional, ni mucho menos, ¿no? España es un país con 47 millones de habitantes, no es una Grecia, por ejemplo, con todos los respetos, pero Grecia es ni el 1% de la economía europea, ¿no? España es el 12% de la economía europea, entonces tiene muchos países, pues tienen deudas con España, y si España no paga esas deudas, esos países amenaza quiebra, por ejemplo Alemania. Si no le paga a Grecia, a Alemania, pues Alemania sobrevive, pero si no le paga a España sus deudas a Alemania, a lo mejor Alemania quiebra. Entonces, con eso juegas, claro, con esa potencia de la unidad territorial. Sin embargo, ahora estamos en visos, con fechas puestas, de referéndums, de autodeterminación y tal, con visos de la fragmentación, un peligro cierto de fragmentación. Eso es así. Esto es lo que te puedo decir. Bueno, Pedro, muy interesante tu visión y muy completa y vaya, tus conocimientos de historia y demás y tu análisis es único y es para reescucharse. Llevamos ya una hora o así hablando, sí, y la verdad que se pasa volando y es interesante escucharte. La última pregunta la suelo hacer como al inicio, que la personalizo y te la centro en ti. Y en este caso, digamos, me gustaría preguntarte ¿por qué
¿por qué te interesa el conocimiento? O sea, he visto que estás muy influenciado por la filosofía de Gustavo Bueno, tienes muchos conocimientos de política, de filosofía y de tantas otras materias, has escrito mogollón de libros. ¿Por qué? ¿De dónde te sale esa pasión? ¿Fue en un momento de la juventud o por dónde va? Bueno, si desde el punto de vista así autobiográfico, pues sí es verdad que en cierto momento de mi vida dije, "Bueno, vamos a leer un poco". O sea, sí tengo una especie de, ya te digo, desde el punto de vista autobiográfico personal así, una especie de caída al caballo en tercero de BUP. Una especie de impresión de que de repente interesarme por ciertos temas. No es que fuera anteriormente no tuviera cierto interés y tal, pero no estaban tan canalizados hacia digamos, la cultura libresca, por llamarlo de algún modo, ¿no? Tercero de BUP sí que con 16 años, 17, pues, sí que tengo esa impresión, ¿no? De haber, y bueno, supongo que eso vendrá por aquello que dice Aristóteles, el principio de la metafísica, ¿no? Dice así, el principio de la metafísica de Aristóteles empieza así: todo hombre tiende por naturaleza a saber. Pues bueno, pues algo así. Bueno, Joder. no tengo ni Pues, idea exactamente cuáles son los motivos, pero bueno, el propio interés de las cosas mismas, es que es decir, pues claro, tienes delante un montón de libros, un montón de cosas, pues saber cómo funcionan, saber que un libro, pues saber cómo funciona es leerlo y en fin, por ejemplo, en caso de... Es verdad que el caso del interés por España y de su historia es sobrevenido por la situación política, eso claramente. No es un interés, yo tenía otros intereses desde el punto de vista intelectual, vamos a decirlo así. Pero ante el machaque constante, es verdad que digo, bueno, vamos a ver, porque, es decir, yo, además, en ambientes, siempre me he movido en ambientes, vamos a decirlo así, progres, ¿no? Con un significado de esta palabra sociológico, ¿no? Pues yo qué sé, yo de pequeño pues iba a las romerías estas estaba mi madre en este caso, pues pertenecía al movimiento feminista galego, que estaba ligado al movimiento comunista gallego, al MCG, ¿no? Entonces iba a las romerías y tal, y toda esta, digamos, vida social de la progresía, pues es la que me he cultivado, digámoslo así, ¿no? Desde pequeño. Y entonces, claro, llega un punto en que, bueno, empiezas a poner en cuestión ciertas cosas, ¿no? Que eran prácticamente evidentes en el caso de la sociología gallega, ¿no? Que era que España representaba un mal, etcétera, etcétera. Y empiezas y dices, bueno, ¿pero por qué? Y claro, cuando empiezan a ponerte en cuestión tu propio país, cuando te están atacando constantemente, cuando ves proyectos ciertos, beligerantes, de destrucción, dices, bueno, ¿y por qué nuestro país sí y no Alemania, por ejemplo, y no Francia, y no Marruecos? ¿Por qué tenemos este riesgo nosotros? ¿Por qué este ataque constante? Y bueno, entonces, digamos que mi visión de la historia es apologético, es apologética como resultado, no tampoco prejuzgado. Yo iba con el prejuicio contrario, que no es igual, ¿no? Entonces te vas encontrando con una serie de realidades y dices, bueno, no sé, pero pues justamente al contrario, o sea, se ha tergiversado, se ha dado la vuelta a la historia precisamente. Es decir, un país cuya acción imperial es bastante, digamos, soportable desde el punto de vista de las coordenadas morales, políticas actuales, bastante sostenible, digámoslo así, ¿no? Bastante asumible desde la actualidad, desde criterios actuales incluso, la acción de España como imperio, bastante asumible. Sin embargo, se ha configurado, se le ha dado la cualidad absolutamente contraria de una especie de monstruo histórico, de una criatura teratológica que hay que destruir, que hay que acabar con ella, que es fuente de todos los problemas prácticamente históricos, ¿no? Es decir, que ha llevado al sumum la tiranía y el despotismo, a la máxima expresión. Esto se ha dicho sobre España y se dice. El demonio, el de mediodía relativo a Felipe II, etc. Cuando después penetras en la historia, te penetras en los documentos, ves que esa idea se disuelve, se va, se esfuma en la historia real, la leyenda negra, se esfuma. Entonces, ¿por qué, sin embargo, se ha creado? Esto es un poco dices, bueno, ¿por qué? Este es el asunto. Y no es por razones psicológicas. La psicología no explica absolutamente nada. No explica nada de nada. No es cuestión de que si complejos, que si... Nada. No. Son movimientos políticos que implican la diplomacia, la guerra, la tal... Todo esto que hemos estado hablando, ¿no? Entonces, bueno, se requiere, pues claro, profundizar muchísimo en cada cosa y es muy... Vamos a ver, yo tengo la tendencia, la filosofía es un saber, como definía Bueno, ¿no? Que es un verdadero
bulldozer, ¿no? de la realidad. Prácticamente el 90 y tantos % de las cosas que pensamos son erróneas o equivocadas, prácticamente el 90 y pico %. O sea, están envueltas en prejuicios, entonces es muy difícil de hacer un discurso con cierta consistencia. Y bueno, de eso se trata. La filosofía arrasa con todo, arrasa con todo. Y si queda algo, pues porque es muy sólido. Y bueno, y algo queda, ¿eh? No, hay cosas que no. La suma de dos ángulos de un triángulo 180 grados, eso es muy sólido. O pues, yo qué sé, el teorema de Pitágoras, pues es muy sólido, ¿no? La igualdad entre los cuadrados, los catetos y el cuadrado de la hipotenusa. Es decir, hay cosas muy sólidas que la filosofía no puede arrastrar. Es más, que si lo pretendiese sería una mala filosofía, ¿no? Claro. Pero, sin embargo, es verdad, sobre todo en determinados terreno político, social, etcétera, que el 99% de las cosas que pensamos son ideológicas, están desfiguradas, como decía Marx, ¿no? Están vistas bajo un prisma que deforma absolutamente la realidad. Entonces, esta es un poco la cosa. Bueno, Pedro, pues espero haber podido aportar un poco un granito de arena en esta luz para que haya más conocimiento y para que haya más verdad y sobre todo para que haya más debate, porque a mí, si te ves más entrevistas que he hecho, pues me gusta traer personas diferentes. Intentaré montar debates y también intentaré sumarte porque eres un muy buen orador. Pues oye, pues yo he disfrutado mucho, hemos tocado muchos temas, hay algunos que no hemos tocado, pero ya lo dejaríamos para otra ocasión. No sé si quieres añadir algo. No, añadir que lo bello es difícil, que decía Platón, ¿no? Lo bello es difícil, es decir, esto que se decía con la acción de la filosofía, intentar conseguir algo pulcrum, algo de belleza en el sentido de los trascendentales, de verdadero también, ¿no? De verdadero y de bueno, es muy complicado de hallar, muy complicado. Así termina la ética de Spinoza, ¿no? Lo bello es tan difícil como raro, ¿no? Raro de rareza, de poco común, ¿no? Pues eso, es complicado. En el mundo de la ideología, de la política y de la historia, encontrar algo que merezca la pena. Pues no sé si hemos hecho algo bello con esta entrevista, pero llevamos 1h10 hablando. Espero que los espectadores lo decidan. Oye, pues Pedro Insua, muchas gracias por tu tiempo. Otra vez te lo digo, he disfrutado mucho y espero que también las personas que lo están viendo cada uno en su casa, donde sea, pues lo hayan disfrutado. Si os ha gustado el vídeo, pues dejar un comentario, compartir, darle al like o dejar algo en el Patreon, que también me ha abierto recientemente. Y nada, a seguir pensando, a seguir reflexionando y a seguir escuchando a voces tan interesantes como la tuya. Pedro, hasta pronto. Muchísimas gracias y encantado. Un placer charlar contigo. Hasta luego. Hasta luego.